Amigos, buenos días, Dios les bendiga. Amigo, quiero hablarte con todo mi corazón y quiero meditar contigo algo acerca de la palabra de Dios. Es algo que tengo en mi corazón para contarte, para decirte y para meditar acerca de ello. Cosas reales que pasan en estos tiempos. Así que sin más preámbulo te invito. Eh, vamos a leer, vamos a leer hoy Primera de Corintios 5, versículo 1 al 12. Dice, disciplina en la iglesia. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal, ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así, y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes, así que en la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruye su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta que fue nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Bueno, vamos a meditar en esto. Vamos a meditar. ¿Y qué es lo que vamos a hablar hoy? Mira, lo que quiero hablar hoy contigo en el nombre de Jesús, para bien, es una situación que estaba pasando la iglesia de Corintio. Pero esa situación muchas veces también la pasa eh, congregaciones actuales. Congregaciones actuales. ¿Y qué estaba pasando? Estaba pasando un caso de inmoralidad sexual del cual ni entre los no creyentes pasaba tal caso. ¿Qué inmoralidad sexual acabamos de escuchar? Una inmoralidad tan grande que era que un hijo estaba viviendo con su madrastra, como si fuera su esposa, como si fuera su mujer. Pablo reprendía esta situación. ¿Y qué tiene que ver con lo de hoy? Tiene que ver que esta es una situación que, aunque comparado en estos momentos, que quiero expresar lo siguiente. Quiero expresar que en aquellos tiempos y en estos, las similitudes que hay, es que muchas veces pasan estos mismos problemas en la actualidad, aunque no sea similar a que un hijo se acueste con su madrastra, pero sí muchas veces pasan situaciones muy grandes, muy difíciles, de adulterio, de fornicación, de robo dentro de las congregaciones. Y eso lleva a que las demás personas tengan una incredulidad hacia la fe en Cristo. Y muchas veces las personas no van a Cristo por el hecho de las acciones que los creyentes cometen o cometemos. Y no quiero detenerme aquí, sino quiero hablar algo más. Aquí uno de los puntos que quiero decir es el hecho de la sinceridad. Pero para continuar voy a seguir leyendo. El versículo 9 dice: en las cartas que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas.
No quise decir que se apartaran totalmente de ella, pues para no juntarse con personas así ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de lo que siempre desean más de lo que tienen, de los avaros, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben de tener amistad con los que se dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Bueno, esto es lo que quería llegar para poder tocar un poco de este tema. Miren, en esta carta Pablo habla que los creyentes estaban haciendo algo que ni entre los no creyentes se cometía. Y Pablo les decía que cuando él había escrito una carta antes, no decía que no se juntaran con personas que eran fornicarias, que tenían relaciones sexuales prohibidas, con gente avara, con gente idólatra, que cuando había dicho no, decía Pablo acerca de la gente de afuera, sino hablaba Pablo que no se juntaran con gente que diciéndose creyente actuaran de ese modo. ¿Y qué vamos a aprender en este día? Vamos a aprender que la iglesia de Corinto estaba pasando algo muy difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba pasando, hablando de justicia, hablando de Cristo, hablando del buen camino, pero en vez de estar en el buen camino, estaba llenándose de una hipocresía y de una manera de vivir que con la boca se decía algo, pero con la vida se vivía de otra manera. Y algo que me sorprende mucho aquí es que el hecho de que Pablo agarra y les dice que cuando él les dijo, él rectifica, que cuando él les dijo que no se juntaran con los fornicarios, él lo ratificó por alguna razón. ¿Por qué? Porque tal vez en aquel lugar, aplicándolo de esta manera en aquel lugar, la gente que era creyente agarraba y no se quería juntar con la gente que no era creyente. Y quiero llegar a lo siguiente. Quiero llegar a lo siguiente con la ayuda de Dios. Muchas veces en este tiempo, en la iglesia, en las congregaciones que son creyentes, que esperan en Cristo, hay una manera, hay un lenguaje actual que se habla que no debemos de juntarnos o de ser como los del mundo, como los de afuera. Hay un lenguaje así porque no es un lenguaje que verdaderamente sea bíblico. Y es un lenguaje el cual Pablo, y en este tiempo se dice que es con los incrédulos, los del mundo. Pero Pablo aquí rectifica y dice que cuando él decía que no se juntaran, no era con los de afuera, sino Pablo dice que los del mundo eran los que diciéndose creyentes hicieran tales fechorías. Y que con eso no se juntaran. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es algo que considero que está dañando muchísimo a la iglesia actual. Lo mismo que pasaba en aquellos tiempos está pasando en estos tiempos. ¿Qué es lo que pasaba en aquellos tiempos y qué es lo que pasa? Lo siguiente. Pasa que muchas veces por ese lenguaje de querer hablar acerca de las personas del mundo y referirse a las personas del mundo, los incrédulos en este momento, se habla y se trata de hacerlos a un lado y hacerlos ver como lo peor. Pero el hecho es que cuando uno habla de esa manera, igual que en aquellos tiempos, en estos, lamentablemente hay muchos errores dentro de la iglesia y queda una incoherencia. ¿Por qué una incoherencia? Porque muchas veces se habla de la gente del mundo, gente de afuera, gente que toma, gente que habla grosería, gente que no se tiene un respeto moral,
Pero lamentablemente muchas veces es incoherente esa situación, porque muchas veces dentro de la iglesia hay situaciones peores que hablar mal, peores que tomar, y no justifico ni lo uno ni lo otro, pero el hecho es que es un hecho real de lo que pasa ahorita, pasaba en Corintio, y viceversa, lo que pasaba en Corintio pasa ahorita. Con qué manera de actuar, con qué manera de hablar puede alguien decirle a alguien o podemos hablar a veces de Cristo cuando vemos nuestros errores. ¿Cómo le puedo decir yo a veces a alguien que deje de tomar si tal vez yo mismo estoy en adulterio? Esa situación debemos nosotros de tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no engañamos a nadie. La gente sabe quién realmente somos. La gente sabe lo que verdaderamente hacemos, porque es manifiesto quiénes somos verdaderamente. Y a veces no podemos exhortar, no podemos hablar, a decirle ya no solo a nuestros hermanos, sino a alguien acerca de que se quite la basura que tiene en su ojo, cuando nosotros verdaderamente tenemos una viga dentro de la iglesia, una viga tal vez a veces en nuestra vida. Y tal vez diga, oiga hermano o amigo, pero entonces, ¿qué debemos hacer? El hecho es de que debemos ser sinceros y debemos ser piadosos, debemos ser temerosos, porque no podemos ser incoherentes en querer exhortar pequeñeces a los demás y soportar cosas grandes a los que están dentro de nuestra congregación. Esto quiero que pongamos atención. No podamos exhortar pequeñeces, cosas que son pequeñas, y tener cosas grandes. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Pablo los exhorta y le dice, ¿cómo pueden ustedes estar, orgullosos? ¿Cómo pueden estar orgullosos de lo que estaba pasando? Aquí habla y les dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos. O sea, estaban orgullosos de lo que estaba pasando. Y así pasa muchas veces, que se exhorta hacia la gente de fuera muy fuerte, muy duramente, pero no se exhorta duramente a la gente que está dentro y está cometiendo adulterio, está cometiendo fornicación y está cometiendo injusticia, y está haciendo obras que toda la gente ve, y exhortando uno a los de afuera, pero soportando a los de adentro. Cae uno en una incoherencia, cae uno en una hipocresía, y uno debe de tratar de vivir de una manera sincera y recta, no perfecto, pero por lo menos sincero, en el hecho de que nosotros, para poder exhortar muchas veces hacia afuera, tenemos que seguir el ejemplo de lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo agarró y regañó a la iglesia de Corintio, a los miembros, diciéndole cómo soportaban eso. O sea, cómo soportas lo que hay dentro de tu congregación, cómo soportas, cómo no le hiciste juicio si él está viviendo con su madrastra, teniéndola por mujer. A ese tal deberían de haberlo sacado, de haberlo juzgado, entregado incluso a Satanás, pero aún piadosamente, porque gloria a Dios, piadosamente dice, para que su espíritu sea revivido con Cristo. O sea, Pablo no lo desecha, sino desecha su cuerpo, desecha su carne. Pero qué esperanza para todos, porque todos debemos de tener temor, porque no sabemos el día que caigamos, o si vamos a caer, porque el único que nos sostiene es el Señor. Así que debemos de tener temor. Pero Pablo agarra y lo exhorta, le está diciendo
Mira, están orgullosos, le soportan. Y así pasa a veces, muchas veces aquí, en estos tiempos. Se soporta el adulterio, la fornicación, por la amistad, por el amor, por lo que sea, por la familiaridad, por muchas cosas. Se soporta y no se exhorta como debe de ser. Y por eso caemos en una incoherencia. Y luego, cuando soportamos eso dentro y exhortamos pecados fuera, o llamamos, caemos en una incoherencia y por eso no nos creen, por eso no vienen a Cristo. Pero no es culpa de Cristo, es culpa de nosotros, como lo que pasaba en Corintios. Por eso la gente agarra y dice, pero ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacer si mira esta persona cómo anda? Mira esta persona lo que está haciendo, mira esta persona que engaña, cómo engaña a su esposa, mira lo que hizo él. Y dice uno, ok, no mires a los demás, sino mira a Cristo, y eso es real, pero las personas lo saben que eso es real, pero las personas no quieren estar en un grupo muchas veces que es hipócrita, que mira solamente los errores y cosas que a veces son nimiedades de afuera, pero se tapa uno los ojos en lo que está dentro. Por eso muchas veces nosotros como creyentes en Cristo debemos de ser sinceros y rectos, como exhorta, como guía Pablo a que seamos. Porque Pablo eso que guía a que de esa manera seamos. ¿Cómo guía? En el versículo 12 dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben de juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Esto es lo que nosotros muchas veces debemos de hacer, que es juzgar a los que estamos dentro de la iglesia para que los de afuera crean. Y cuando yo hablo de juzgar, no es el hecho de echarlo fuera. Pablo lo había echado fuera, pero aún no lo había echado fuera de la iglesia de Cristo, pero lo había echado fuera de la congregación. Y déjenme decirles que recuerden ustedes cuando Pablo exhortó a un varón y que les dijo Pablo después de la exhortación que mandaba Pablo a que todos lo fueran y lo reconfortaran para que no muriera. Pero primero dijo que se alejaran de él para que se lo avergonzaran y fuera avergonzado. Pero luego cuando pasó el tiempo de la disciplina, de la corrección, el tiempo de lo que dice Pablo aquí como juicio, luego Pablo le dijo que él lo perdonaba y que como él lo perdonaba en presencia de Cristo, que también ellos le perdonaran a él su pecado. ¿Qué quiero decir esto? Cuando Pablo nos dice juzgar, no dice destruir, desechar, sino juzgar, disciplinar. Esto es malo y tienes que arrepentirte y dejar que pase ese tiempo de juicio, de disciplina, para que ese hombre se arrepienta, para que esa hermana o hermano se arrepienta. Pero así es la manera que Pablo nos indica que debe de ser. Así es como la palabra nos indica que debe de ser, pero muchas veces no pasa así. Juzgamos, vemos el error de los que están afuera, pero no exhortamos a los que están adentro. No hablamos por temor, por pena, porque ¿quién va a juzgar? Pero Pablo nos dice que juzguemos. Y vuelvo a hacer un punto y un énfasis, que cuando dice juzguemos, no es juzgar para destruir, es juzgar para que la disciplina haga lo que tenga que hacer y esperando en Dios, que Dios obre para que ese corazón se arrepienta porque reconozca que hizo mal. Así debe de actuar la iglesia, así debe de actuar para que no caigamos en una incoherencia y digan los demás, los que no creen, que para qué los invitamos si no componemos ni nuestra propia congregación y muchas veces aún ni nuestra propia casa. Por eso nosotros, los que hemos creído, debemos de ser sinceros y caminar sinceramente, íntegramente, pero eso no quiere decir perfectamente, porque no somos perfectos.
pero debemos de tratar de ser sinceros con lo que somos, como somos, las luchas que tenemos, porque tenemos lucha. Porque dice Juan que el que dice que no peca, el tal es mentiroso. Y no debemos darle paso a la hipocresía en nuestra vida para querer aparentar lo que no somos. No somos perfectos, pero sí debemos ser sinceros e íntegros. ¿Qué tiene que ver diferencias perfecto con sincero e íntegro? La diferencia es que nosotros, como dice Juan, pecamos. Y el que dice que no peca, el tal es mentiroso. Debemos de ser íntegros que luchamos con la carne, porque el principal enemigo que tenemos no es ni siquiera el propio enemigo de las almas. Porque Pablo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero cuando habla de la carne, dice, huid de las pasiones juveniles. No dice resistir. Así que el mayor enemigo que nosotros tenemos no es ni el enemigo, ni la gente de afuera incrédula o los que no han creído todavía, sino somos nuestra propia carne. Y debemos de ser sinceros en eso. Que nosotros mostrarnos con sinceridad y decirle a las personas, nosotros luchamos, yo lucho, yo hablo, yo predico, pero por la misericordia de Dios, porque Dios me llamó, porque es una gracia de Dios en mi vida. Pero si no fuera por la gracia de Dios en mi vida, yo caería muerto, porque yo todavía peco, lucho. Hay algunas veces, hay cosas en mi vida que si alguien la sacara a la luz me avergonzaría. ¿Por qué? Porque a la medida de nuestra vida muchas veces tenemos cosas de que avergonzarnos. Ser sincero y no llevarlo tal vez al extremo, pero a la realidad de la vida. Y platicar cuando uno sirve para la obra, recordando todo lo que uno es. ¿Para qué? Para no creerse y para compartir una verdad. ¿Cuál verdad? La salvación es de Cristo y la salvación es por gracia. Y nosotros los que seguimos a Cristo caminamos por absoluta gracia. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor por una cosa u otra. Pensamientos o acciones que durante del día nos ganaron, nos vencieron, y en cual en la noche cuando vamos a orar y vamos a dormir o vamos a presentarnos ante Dios en oración, en ese momento tenemos que agarrar y decir, perdónanos Señor. O durante del día cuando nosotros hicimos algo y luego volvimos en sí, en que es volver en nosotros en la cordura, tenemos que en ese momento agarrar y decir, Señor, perdóname Dios, perdóname. Y para poder limpiarnos y poder proseguir. Y reconociendo verdaderamente la verdad. ¿Cuál verdad? Que la salvación es puramente de Dios. Que verdaderamente la palabra es realidad y es cierta cuando dice en tierra seca. En tierra seca y árida. Para que sea que es la gloria de Dios. Y cuando tú ves la realidad de tu vida, no debe de haber jactancia para ti. No debe de haber, los de afuera. No, ¿quiénes son los de afuera? No, lo único que va a haber, vengan a Cristo. Vengan a Cristo, vengan a Cristo porque Él es amor con desbordante gracia, de tal manera que así como somos, nos conoció y dio la vida por nosotros, de tal manera, el amor de Cristo es tan grande que de tal manera agarró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que le clavaron los clavos, a los que le hicieron las heridas. Dios nos conoce perfectamente y eso es lo que debemos de predicar, el amor real y verdadero de Cristo, que ninguno lo merece. Pero es muy feo cuando llega la hipocresía, es muy feo cuando llega una manera de ser altiva que quiere dar a ver lo que no es. ¿Por qué? Porque no somos nada. Solo Cristo es el único motivo por el que tengamos oportunidad de salvación. Solo Cristo y nada más Cristo. Es por gracia para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos glorificarnos en nosotros mismos de la salvación, sino debemos humillarnos, agacharnos, llorar y decir, la salvación que yo tengo le costó a Cristo en la cruz del Calvario dolor, tristeza, abandono, porque Él cargó el pecado en mí. Pero es clara la palabra, por gracia para que nadie se gloríe. Y cuando entendamos esa realidad y veamos nuestra condición, porque nosotros muchas veces decimos,
y usamos el texto que dice la palabra, que el Señor perdonó nuestros pecados y los echó al fondo de la mar, y es realidad y es cierto, pero también debemos de recordar muchas veces nuestros pecados, porque si nosotros recordamos nuestros pecados, nos sirve para dos cosas. Una, recordar la gracia de Dios en nuestra vida y que nosotros andamos y vivimos por gracia. Esa es una. Y otra, para no creerte lo que no eres. Porque no debemos de creernos lo que no somos. ¿Y qué es lo que somos entonces? Personas que vamos caminando con la misericordia de Dios. Y que si el Señor nos soltara un minuto, un segundo, nos correríamos como unos animales hacia el pecado. Porque la gracia, la salvación es la gracia de Dios de principio a fin. Porque vivimos en un cuerpo. Solamente se van a acabar nuestras luchas cuando venga y llegue ese momento donde nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y este cuerpo sea destruido y nos dé otro nuevo. En ese momento vamos a poder descansar. Pero mientras no somos nada. Vivimos por fe, por gracia. Y la gloria y la honra y el principio y el fin de nuestra salvación es gracia y es por Cristo y nada más. Todo hombre agache su cabeza y doble su rodilla ante Cristo, porque solo Cristo es el motivo de toda nuestra salvación, de todo hombre, y es la verdad. Nadie se gloríe. Entonces, continuemos con la ayuda de Dios. Entonces podemos entender que por qué muchas veces en la actualidad hay esa incoherencia y mucha gente no viene a Cristo. No porque la gente no quiere ver perfección. La gente no quiere ver perfección. La gente quiere ver integridad. La gente quiere ver sinceridad. La gente quiere ver que cuando la regamos pidamos disculpas. La gente quiere ver que nuestra vida sea sincera y que concuerde lo que nosotros decimos con nuestros propios actos. Por eso es muy sabio vivir íntegramente. Hablar el evangelio tal como es. Vengamos a Cristo. Vengan a Cristo. Porque todos somos pecadores. Vengamos a Cristo porque yo soy pecador y necesito de su gracia. Pero amigo, amiga, tú también eres pecador igual que yo. Pero la misma gracia que me salva a mí, te puede salvar a ti si tú aceptas a Cristo. Por eso es tan aborrecible la hipocresía y el solapar el pecado de adentro. Y yo cuando digo solapar, no quiero decir que no hay que tener misericordia, no, al contrario. El reprender es tener misericordia, porque no se debe reprender para morir, sino se debe de reprender para reconocer, para arrepentirse, para reconocer la maldad y arrepentirse y restaurarse. Porque no importa que no la exhorten o no la congregación no señale ni juzgue, si no hay arrepentimiento, puede morir en una hipocresía. Y muchas veces nosotros, la iglesia, para continuar con la ayuda de Dios, juzga a veces esas nimiedades, juzga el pelo, juzga el cabello, juzga los peinados, juzga los aretes, juzga el vestir, y pensamos que la gente se va a quedar con eso y va a decir, wow, aquellas personas. Pero de nada sirve juzgar esas situaciones cuando la familia muchas veces dentro está destruida. Cuando es a sabiendas, secretos a voces, que hay mucha pelea entre el marido y la mujer, que hay mucho desorden entre los hijos, que hay mucha permisión al pecado. Y cuando hablo de pecado, no hablo de música, no hablo de
de videojuegos, no hablo de películas, no hablo de eso, no, hablo de fornicación, de adulterio, una vida que no concuerda con lo que se habla y lo que se dice. Y ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el consejo? El consejo es dar a conocer que no somos perfectos, pero que con la ayuda de Dios debemos de ser, somos sinceros e íntegros. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en mi familia problemas con mi esposa, hermanos, yo estoy pasando problemas con mi esposa, pero yo estoy en Cristo y el Señor va a arreglar mi vida, porque me voy a someter yo y voy a invitar a mi esposa que se someta a Cristo, y en Cristo vamos a encontrar un común acuerdo, una común unión, porque Cristo dice que yo debo de amarla y Cristo dice que ella debe de respetarme a mí y someterse algunas veces a mí. Entonces ella es creyente, yo soy creyente, los dos nos someteremos a Cristo, y el mandamiento de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. Y ella es mi esposa. Es muy diferente a dar a reconocer, a ser íntegro y sincero en los problemas que uno está pasando, a querer pintar. Hermanos, yo tengo un matrimonio excelente, en mi casa yo tengo sujeto, y cuando todo eso sea una mentira. Ahora, lo siguiente, no es para mal. El mensaje no es para mal, sino al contrario, es para bien. ¿Por qué? Porque el actuar incoherentemente o hipócritamente nos trae mal a nuestra vida. Pero el ser íntegros en nuestra vida y reconocer que nosotros tal vez tenemos problemas en nuestro matrimonio, que nuestros hijos tal vez no los dominamos, es reconocer la realidad. Y Dios le gusta la sinceridad, la humildad, y que seamos íntegros. Aprecio lo que escuché de alguien, una persona que era sierva de Dios, es sierva de Dios, y hablaba de una situación que una hija había cometido. No la ocultó, sino que la habló y la comentó a los hermanos, a la congregación, para ver si era digna, porque ella no se sentía digna, porque no había. Ella lo habló, lo dijo, y la congregación la quiso y la respaldó. Usted no lo ha hecho. Esa persona ya está grande y ha hecho lo que ha querido, pero usted no tiene la culpa de ello. Fue íntegra. Porque la integridad y la sinceridad, sobre todo ante Dios, va a traer bendición a nuestra vida. Pero si hubiera actuado de otra manera, hipócritamente, y hubiera tenido que exhortar algún pecado similar o alguno pequeño, hubiera terminado mal esa situación, porque le hubieran dicho: mira lo que exhortas y mira lo que soportas. Exhortas hacia afuera, pero no juzgas, y al contrario soportas lo que vives dentro. Caes en una incoherencia. Yo no quiero estar a tu lado, voy a seguir a Dios en otro lado. Por eso es bueno la integridad. Se está alargando el video, pero es de bendición. ¿Qué debe de haber en nuestra vida con la ayuda de Dios? Integridad, sinceridad, reconocer que todos luchamos. Y para finalizar quiero decir, quiero leer esta pequeña palabra. 1 Corintios 13. El amor verdadero. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Nada me sirve mi confianza en Dios, ni me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. El amor. Quiero hablar del amor. A esa manera de vivir nosotros debemos de aspirar. A que todo lo que nos mueva sea el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el amor tiene paciencia. El amor
no es envidioso. Y algo más importante, o muy importante, no se cree más que nadie. Y es algo que debemos nosotros, en esto quiero finalizar con la ayuda de Dios, que no se cree más que nadie. Dios es amor y Dios nos habla como es Él. Y dice la palabra que nosotros debemos ser imitadores que Él. Y nosotros debemos recordar que parte de Él es que Él no se cree más que nadie. Y perfecto ejemplo nos dio, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y Él no agarró su naturaleza de Dios para creerse más, sino al contrario, vino a lavar los pies. Y dijo que el que quisiera ser más grande en el reino de los cielos, sirviera y fuera el más pequeño, y si fuera el que sirviera a todos los demás. El Señor, cuando lavó los pies, no solo dejó una tradición, sino solo mostró la humildad de cómo debe de ser los que le siguen, cómo debe ser el hombre, porque el lavar los pies en aquellos tiempos era un símbolo de que solo lo hacía el esclavo, el que nomás llegaba, lavaba los pies y no era digno ni siquiera de estar cuando comían. Solo era el que llegaba y lavaba los pies de los visitantes para que su señor lo recibiera y comieran, pero él se retiraba. Y el Señor, el gran Señor, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lavó los pies. Eso nos enseña perfectamente que verdaderamente nosotros no debemos creernos más que los demás. Perfecto ejemplo nos puso el Señor. Así lo dice la palabra, que el amor ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, no es ni egoísta, ni se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho, ni aplaude a los malvados, sino los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Gloria a Dios. Bueno, esto ha sido lo que Dios me ha dado para compartir. Sigue el ejemplo de Dios. Y con la ayuda de Dios seamos íntegros. No perfectos, íntegros. ¿Por qué? Porque un servidor sí tiene cosas de que avergonzarse durante su vida pasada, pero también durante la vida en el trayecto que he seguido a Cristo. Soy un hombre. Tengo una naturaleza carnal, la cual lucho contra ella. Y yo creo que no solo yo, sino muchos, cada uno cargamos nuestra cruz, caminamos, pero sí tenemos cosas que deben avergonzarnos, sí tenemos que agachar nuestra cabeza y pedir perdón a Dios, y también muchas veces tenemos que pedir perdón a las personas que están a nuestro alrededor que le fallamos. Y así debemos de ser durante esta vida que vivamos en esta tierra. Si algo nos va a marcar, van a ser dos cosas cuando sigamos a Cristo. Dos cosas: pedirle perdón a Dios diariamente de algunas cosas u otras diferentes, y pedirle perdón a las personas que están a nuestro lado y alguna vez les fallamos, porque a veces nosotros les hablamos mal, en algún momento hablamos algo que no fue cierto o muchas cosas, pero es entendible. Esto ha sido todo. Dios te bendiga.